¿Qué tal, hermano? Muy buenos días. Vamos a empezar en esta mañana nuestro diario de oración. Hoy, lunes 15 de agosto del 2022. El tema nos habla de la oración correcta que puede disfrutar lo que es de Dios. Y nuestra lectura bíblica se encuentra en Mateo, el capítulo 6, del 32 al 34. Amén. La oración correcta puede disfrutar lo que es de Dios. Entonces, si hay una oración correcta, quiere decir también que hay una oración incorrecta. ¿Vale? Así que en esta mañana, a través de este estudio, a través de este diario de oración, realmente vamos a poder descubrir cómo está nuestra oración delante de Dios. En Mateo 6:33, un versículo muy famoso, muy conocido, pero poco entendido muchas veces, dice: mas busca primeramente, ¿no?, el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces nosotros podemos ver realmente de que Dios nos manda, en primer lugar, ¿no?, ver los estados espirituales, ver el tema espiritual, buscar el reino de Dios. Porque si nosotros podemos disfrutar realmente nuestras 24 horas con Dios, dentro también de disfrutar nuestras 24 horas en la iglesia, y dentro también de disfrutar las 24 horas en el campo, podemos realmente disfrutar la respuesta de Dios para nuestras vidas. Por eso dice acá en Mateo 6:33, más busca primeramente, en primer lugar, no en segundo lugar, no en tercera opción, no, en primer lugar, restaurar tu vida espiritual delante de Dios, los 5 poderes en tu vida. Al restaurar eso, vas a realmente poder darte cuenta de que Dios ha preparado todo. En medio de lo que tú puedes estar viviendo, pasando, Dios ha preparado todo. Son respuestas absolutas, en medio de circunstancias, en medio de eventos, está la respuesta de Dios. ¿Por qué? Porque tú te has conectado en primer lugar a restaurar tu vida espiritual delante de Él, dentro de tus 24 horas. Quiere decir que has experimentado de forma personal tu propio monte de transfiguración, donde has experimentado a Dios de una forma personal, donde no había nadie, donde nadie te ayudó, pero estaba Dios contigo, restaurando tu identidad de Génesis 1:27, tu autoridad de Génesis 1:28, el pacto de Génesis 2 del 15 al 17, la familia de Génesis 2 del 20 al 25. Esas 4 bendiciones que Dios le dio al hombre, identidad, autoridad, pacto y familia, se restaura cuando tú buscas a Dios en primer lugar, no en segundo lugar, no una opción más, no. Cristo tiene que ser la conclusión para tu vida. Porque si Cristo no es la conclusión para nuestras vidas, lo será otra vez. ¿Amén? Por eso la mayoría de hijos de Dios no ora como deberían de orar. Si no sabemos cómo orar, no tendremos más remedio que hablar mucho y pensar mucho, lo que nos lleva a caer en Génesis 3. En cambio, la oración correcta nos lleva a disfrutar de lo que es de Dios y podemos ver el mundo. Entonces podemos ver aquí que a través del diario de oración nos muestra realmente de que muchos de nosotros no sabemos orar, hemos orado de una forma incorrecta, por cosas físicas, hemos orado por cosas materiales, hemos orado por propios objetivos, o sea, y no hemos orado de una forma correcta. Y esa es la consecuencia de que nos enseñaron a orar de una forma incorrecta. Nuestros líderes antiguos no conocían el Evangelio. ¿Alguien tiene prendido su audio? Lo paga, por favor. Nuestros otros pastores que hemos tenido no tenían el Evangelio. Ellos han enseñado lo que le enseñaron también a ellos. Orar por cosas físicas, por cosas materiales, orar por todo, menos por el Evangelio, porque no lo conocían. No conocen muchos de ellos el Evangelio. Entonces, eso nos lleva a que simplemente... Ok, ya estoy silenciando aquí. Ok, entonces eso nos lleva realmente a entender de que ahora en este Evangelio tenemos que aprender a orar, conforme a la voluntad de Dios, conforme al plan que Dios ha preparado. ¿Amén? Entonces por eso dice acá, en cambio, la oración correcta nos lleva, ¿a qué nos lleva la oración correcta? A disfrutar lo que es de Dios. Y eso nos va a llevar a mover el mundo, a hacer la evangelización del mundo. ¿Por qué? Porque mi oración va a estar centrada, no en Génesis 3, sino va a estar centrada en Génesis 3:15, pacto, la evangelización del mundo. Amén. Por eso Jesús dijo, mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas nos serán añadidas. Entonces, ¿cuál es la oración incorrecta que no deberíamos hacer nosotros como hijos de Dios? Recuerden que en Hebreos 11:1 dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que yo no veo. ¿Qué yo no veo? El mundo espiritual, donde habita Dios. Por eso Juan 4:24 dice que Dios es espíritu. Entonces,
¿Cuál es una oración incorrecta? Cuando está fuera de la voluntad de Dios. ¿Cuál es una oración incorrecta? Cuando no conozco el mundo espiritual donde habita Dios, porque Dios es espíritu. Es el mundo donde se mueven los principios establecidos por Dios, y cuando yo oro conforme a la palabra, conforme al deseo de Dios, las cosas se van a comenzar a cumplir. ¿Amén? No en mi horario, sino en el horario que Dios establecido. Por eso, ¿cuál es la oración incorrecta? La oración equivocada es en los desastres. La oración egocéntrica de Génesis 3, 6 y 11. La oración para obtener una posición. La oración orientada a algo material, reputación, avaricia, que les gusta a Satanás. Entonces, si mi oración está centrada a todo esto, es una oración incorrecta. Porque tiene un contenido incorrecto, un contenido egocéntrico, materialista y buscando un falso éxito. Usando a Dios para tus beneficios, eso quiere decir que estoy usando mi oración, estoy usando la palabra, estoy usando el evangelio para mi propio beneficio. Por eso, si oras de una forma incorrecta, equivocada, vas a sufrir, porque vas a querer manipular a Dios. Y la oración no manipula a Dios, la oración me conecta a Dios, me conecta al trono celestial para que se establezca lo que Dios ya ha establecido para mi vida, para mi familia, para mi congregación y para mi país. Entonces yo tengo que entrar a la oración de Dios. Yo tengo que entrar al plan de Dios. No, Dios entra en mi plan, a través de mi oración. Y hacemos unas oraciones tan bonitas que queremos convencer a Dios. No podemos convencer a Dios con una bonita oración. Por eso, en primer lugar, el punto número 1 habla de la oración correcta que recibe respuestas. Es la oración que hace que uno salga de la oscuridad. Punto número 1, la oración correcta que recibe respuestas, porque es la oración que hace a uno que salga de dónde? De la oscuridad de Génesis 3. Salga del acta de Génesis 3, 16 a 19. Porque ya no calificamos para estar en el acta. No calificamos para estar bajo los 12 programas fundamentales. Entonces, cuando mi oración es correcta, aquella que recibe respuesta, porque he entendido que ya no está bajo estas maldiciones, ya no está bajo el maligno, sino está en Cristo. Entonces no tenemos que estar enfadados, porque Satanás nos sigue las 24 horas, nos tienta como leones rugientes y anda alrededor buscando a quien devorar. Esto hace Satanás, hermano, tratando de enfadarnos, ponernos conflictos, robando nuestra paz, constantemente. Pero aquí nosotros tenemos que desafiar nuestra propia vida y buscar siempre el deseo de Dios, la paz, buscar la tranquilidad, buscar la oración, buscar la unidad, porque el diablo, hermanos, ha venido, ¿qué dice Juan 10:10? El diablo ha venido a robarte, ha venido a matarte y ha venido a destruirte. El diablo no juega, hermanos. El problema es que muchos de nosotros, como decía el pastor Henry ayer, estamos jugando a la religión. El pastor Henry decía que si este evangelio lo llevamos a una vida religiosa, vamos a fracasar. Entonces no podemos llevar nuestra vida religiosa delante de Dios. No se puede. Job era un hombre tan religioso que él creía que era más bueno que Dios. Y el tema es que mucha gente saca su conclusión del libro de Job de 2 capítulos. Y tú no puedes sacar una conclusión de un libro de 2 capítulos, porque el libro de Job tiene 42 capítulos. Entonces, se pasé enseñanzas por todas partes del mundo entre el pueblo evangélico, simplemente porque leyeron 2 capítulos. Y la conclusión del libro de Job es que Job no entendía, no conocía a Dios. En el capítulo 42, el último capítulo. Gracias a Dios que yo pude hacer mi tarea, lo he leído casi 5 veces. Y he podido entender que simplemente la conclusión que Job hablaba de un Dios que él no conocía. Entonces nosotros, para hablar algo seriamente, tenemos que estudiar, hermano, tenemos que prepararnos. Dios restaura en nuestra mente espiritualmente, que Dios restaura nuestro poder intelectual, para poder hablar con seguridad de lo que yo estoy realmente queriendo transmitir. ¿Amén? Entonces, saquemos nuestra conclusión de la Biblia, pero estudiando conforme a lo que Dios ha establecido en su palabra. Entonces, sin existencia nuestra, no tenemos que jurar de ninguna manera. No tenemos que resistir al que es malo y guardarnos de hacer nuestra justicia delante de los hombres, porque la oración para manifestar a las personas no tiene respuestas. ¿Amén? Entonces, dentro del contexto de lo que estamos viendo aquí, Dios nos está mandando a que, en Mateo 6:33 más, busca primeramente el reino de Dios. Hay un sistema establecido por Dios a través de la oración, la cual Él va a responder conforme a su voluntad.
Inclusive Jesús, cuando estaba en el monte de Getsemaní, a punto de ser crucificado, antes de ser arrestado, él dijo, Señor, si tú quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino hagas tu voluntad, Señor. Esa es la oración correcta, que siempre busca el deseo y la voluntad de Dios. Por eso tenemos que ponernos a orar delante de Dios, entrando en el aposento alto con las puertas cerradas. ¿Qué quiere decir esto? Concentrados, a solas a Dios. Es donde más nos cuesta estar a solas. Porque no dormimos, nos cansamos, nos da miedo, enfrentamos cosas. Pero si tú no enfrentas a Dios o no tienes un tiempo a solas en tu aposento alto personal, tu vida espiritual no va a crecer, porque ahí está el crecimiento del cristiano. El pastor Río pasa horas y horas a solas con Dios buscando, disfrutando sus 24 horas, igual que el pastor Henry. Nosotros tenemos que tener ese tiempo. Nuestro aposento alto, una puerta cerrada, eso habla de una concentración absoluta dentro del tiempo que yo pueda sacar. 3 minutos, 5 minutos en el día o en la mañana, temprano, noche, no sé. Tenemos que tener un tiempo donde podemos entrarnos delante de Dios y derramar nuestro corazón delante. Hermano, yo lo estoy experimentando, estoy recibiendo sanidad todos los días. Cada vez que preparo el diario de oración, Dios me quebranta y sigue transformando, sigue sanando mi mente, mi corazón, porque es la palabra de Dios. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios, ¿qué es? Es viva y es eficaz. Más cortante que tu espada de doble filo. Y penetras a partir del alma, del espíritu, y diciendo los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso hace la palabra. Trae sanidad. Se levanta el movimiento de la recreación en tu vida, en tu corazón, en tu mente, en tu cuerpo. Eso hace el Evangelio. 2. La oración con la que disfrutamos del poder del trono celestial. Es la oración que hace que a uno tenga la victoria ante la oscuridad. Los puntos son largos, pero vamos a leer una vez más para entenderlo. Punto 2. La oración con la que disfrutamos del poder del trono celestial es la oración que hace a uno que tenga la victoria ante quién, ante Satanás, ante la oscuridad. Amén. Porque dice la Biblia, donde abunda el pecado, sobreabunda su gracia. Y es mucho mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo, porque el que está en el mundo fue derrotado por Cristo. Entonces nosotros tiene que ser esa nuestra seguridad. El pastor Henry decía ayer, no tengas miedo. No podemos tener miedo, no podemos salir al mundo con miedo. Somos hijos de Dios. Dios ha restaurado nuestra identidad, nuestra autoridad, el pacto. O sea, tenemos a Cristo. ¿Por qué tenemos que tener temor? ¿Por qué cuando hay una ola de delincuencia en nuestro país, cuando entrevistan a las personas afectadas, tienen que esconder? Los delincuentes tienen que esconderse, nosotros no. ¿Por qué tenemos miedo a que nos extorsionen? ¿Por qué tenemos miedo a que nos manden balas? Hermanos, a mí me han mandado fotos de balas, audio. ¿Por qué tengo que yo meterme bajo mi cama? Si ellos son los hijos del diablo, ¿por qué tendría que yo esconderme? Me han ido a la iglesia a buscarme en moto. ¿Por qué yo tendría que esconderme? Quiso venir miedo. Pero dije, Señor, si voy a morir delante de ti, sin vivir, mejor dicho, viviendo dignamente, sin un cobarde. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que escondernos ante el mundo? Si somos la luz, la sal de esta tierra. ¿Amén? Entonces debemos ponernos a orar para disfrutar del poder del trono celestial. No hace falta que nos preocupemos, porque tenemos el pan de cada día. Y lo tenemos que hacer, o lo que tenemos que hacer es perdonar a nuestros deudores. Encontramos en el versículo 11, para ser perdonados, en el versículo 14 también. Ese es un estudio que usted lo va a tener que hacer en el día, hermanos. Haga un tiempo. Yo después, acá a las 10, 11, hago un foro con mi familia. Tengo unas pizarras ahí en mi sala, después del desayuno. No tengo tiempo y estamos una vez entrenando a mi familia. Entonces, es un tiempo de entrenar a su familia, y usted sola, si no hay nadie, abre una pizarra, un cuaderno, y comienza a repasar todo lo que estamos aprendiendo aquí. Eso va a ayudar a su vida espiritual. Otra cosa que tenemos que hacer es no estar en tentación, sino buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Son las bendiciones del Dios Trino, los 9 poderes del trono y su justicia que se establecen en las iglesias y en los campos. Amén, hermanos, es el Evangelio. Es el Evangelio que es proclamado. Cuando yo oro de una forma correcta, cuando yo establezco y busco primeramente el reino de Dios. No lo busco porque, en fin, no lo busco porque, ¿qué me queda? No tengo otra cosa que hacer. No, no. Si no tenemos esa conclusión, hermano, vamos a vivir, como decía el pastor Henry, una vida religiosa.
teniendo todo para triunfar, vamos a vivir una vida fracasada, disfrutando, o mejor dicho, no disfrutando lo que Dios ya ha ganado en la cruz de Calvario. Entonces, disfrutemos del Evangelio, hermano. Hace 2 semanas salí el diario de oración que nos habla de 3 cosas importantes. Primero, tenemos que esperar. Segundo, tenemos que disfrutar. Y tercero, desafiar. Entonces, disfrute este tiempo en casa, con familia, con sus trabajadores, con la iglesia. Espere, disfrute y desafíe. Con el Evangelio, hermanos, es posible. Punto 3, la oración que aplasta completamente la oscuridad es la oración con la que perdonamos a las personas incorrectas. Hermanos, en nuestra vida de fe hemos visto muchas cosas, hermanos. Hemos tenido que enfrentar eso y pedir perdón, si es posible, buscarlos. Amén. Porque hay personas incorrectas que vienen a nuestras vidas. Familia muchas veces. Entonces, cuando hacemos esta oración, Satanás es quebrantado, Satanás es avergonzado. Porque no es la familia, no es el amigo, no es el vecino, no es el esposo, es Satanás que está perturbando a esa persona. Entonces la razón por la que tenemos que perdonar a las personas incorrectas es para que la oscuridad sea aplastada completamente y porque nosotros también éramos pecadores y seguimos cometiendo errores. Hermanos, seguimos cometiendo errores. Entonces, ¿por qué juzgamos a los demás? No juzguemos, amemos, perdonémoslos, oremos por ellos. Uno de los pastores en el seminario del año pasado decía, yo a mis enemigos los entendí y los gané para Cristo. Muchas veces nosotros no queremos escuchar a nuestros enemigos. Estamos tan dolidos que no nos permite realmente, no podemos orar delante de Dios porque estamos con esa ira, ese rencor, ese resentimiento por tantas cosas que nos han lastimado a nuestra familia y todo eso, pero hoy Dios nos manda a perdonar, hermano. El perdón te libera. No, pero yo no hice nada. Igual enfrenta esa situación. La verdad que en estos días pasé un momento muy bonito con el hermano Ulises, en medio de lo que Dios lo quiso hacer, pero hubo sanidad. Porque acá el campo de Lima se está avivando, hermanos. Los discípulos están llegando, las familias están llegando. Entonces no vamos a permitir que Satanás venga a traer su división. ¿Amén? Entonces debemos ser modelos de la oración. Debemos orar para que Dios Trino y los poderes del trono se establezcan en nuestros trabajos y que sean las obras para salvar esta época. ¿Y quién va a salvar la época? Nosotros. Y tu esposo que está a tu costado, tu hermano, hijo, esposo, nosotros vamos a salvar la época. El 0.1% va a salvar la época. Los remanentes con sus padres salvaron la época. Y nosotros somos parte de ese porcentaje. 0.1%. ¿Amén? Vamos a salvar la época. Dile a tu esposa, a tu hermano, quien esté ahí alrededor de tu cama, veo soñoliento, dile, levántate, vamos a salvar la época. Amén. No es tiempo ya de dormir, es tiempo de levantarse. Hermano, yo hace 3 semanas no puedo dormir más de 3 horas. No puedo, quiero dormir más, no puedo. Entonces, porque hay mucho por hacer. Hay mucho por orar, hay mucho por discipular, hay mucho por levantar los campos, hay mucho, hermano. Y en las iglesias donde yo estuve, casi 5 iglesias, están abriendo las oportunidades para ir a buscarlos. Están invitando a almorzar, a cenar, porque no tienen, hermanos, sus iglesias están cerrando, no tienen templo. Sus congregaciones están yendo porque se están perdiendo el evangelio. Entonces nosotros que tenemos el evangelio, tenemos que ir a orar por ellos. ¿Amén? Entonces, ¿cuál sería la oración esta mañana? La oración del pacto. Es Dios, te damos gracias. El pacto de pero recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos hasta la última de la tierra y de cuando llegó el día de Pentecostés sea nuestro pacto. Hechos 1:8. Que seamos testigos que disfruten y transmiten el secreto del trono. Que seamos esos testigos que cambian lo material y que salvan al mundo con el secreto y el poder espiritual. Padre, oramos en esta mañana a través y con este cuadrón secreto que tú has levantado. Permítenos, Padre, seguir avanzando. Permítenos, Padre, juntamente con los pastores de Panamá, los pastores de Perú, poder, Señor, estar unánimes, juntos, con una sola familia en Cristo, quebrantando todo el Satanás, Padre, que quiera traer contra nuestros remanentes,
contra nuestro país, contra nuestra iglesia. Porque tú nos has levantado, Padre, como esos atalayas espirituales, esos líderes, esas plataformas, Señor, para poder, Señor, establecer tu reino donde estemos. Que la palabra del púlpito que se dio ayer, Padre, se cumpla en nuestros campos en esta semana, en estos días, en el cual podamos, Señor, realmente ver de que esas respuestas fundamentales, Señor, que vienen del trono celestial, están en nuestros campos, que podamos disfrutar el Evangelio en primer lugar, Señor, nuestra propia 24 horas, luego las 24 horas dentro de la iglesia, luego las 24 horas, Señor, en el campo. Oramos, Señor, por este tiempo, por el pastor Henry, por todo el movimiento, por toda la organización, los pastores que tú estás levantando, Padre, a nivel de Latinoamérica. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo, que está vivo. Amén y amén. Amén, hermano. Entonces, Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Ahora continuamos con nuestros títulos de oración de madrugada.